Mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, estamos aquí también haciendo o intentando hacer uso de la tecnología. Y bueno, pues vamos a intentar compartir esto, el tema de hoy. Y bueno, pues mi esposa me pidió compartir con ustedes este tema del libro Enfrentando los problemas de la vida. Y entonces, espero no haya mayor problema y pueda compartirse todo en tiempo y en forma. ¿Sí? Quisiera, pues ahí, animarles a orar para poder ver este tema. Está muy interesante, ¿sí? En relación a este libro de Martha Tyler. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a orar. Dios bendito, en el nombre de Jesucristo, pedimos tu dirección, Señor, pedimos tu ayuda. De tal manera, Padre, que pues ilumines nuestro entendimiento y nos ayudes a poder comprender el tema de hoy, un tema tan importante y tan interesante para nuestra vida, que estoy seguro será de mucha ayuda para todos y cada uno de nosotros que tenemos oportunidad, Señor, de poder escuchar este tema. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como bien dice el tema, ¿no? Enfrentando los problemas de la vida, y uno de los problemas, pues precisamente es el uso de la tecnología. Pareciera sencillo en cierta forma, pero no falta que resulten ahí algunos problemillas en cuestión de grabar, en cuestión de poder editar, por decirlo así, lo que es en sí el tema, ¿no? Entonces, quienes ya lo han hecho, estoy seguro que me comprenderán en este aspecto, y bueno, también vamos a intentar hacerlo. Sí, y para más adelante también poder ir realizando algunas otras actividades también a través de estos medios. Estaremos estudiando el libro de Nehemías y bueno, vamos a encontrar aquí un recurso muy grande, o nuestro recurso más grande que podemos tener nosotros como cristianos. Nehemías enfrentó muchas crisis en su vida, pero encontró la manera más poderosa para enfrentarlas. Él oraba. ¿Sí? Como cristianos, como personas que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, pues tenemos un recurso que es la oración. Pero, sin embargo, aunque es nuestro recurso, muchas veces esto lo dejamos al final, ¿no? Por decirlo así, al estudiar esta lección, créanme que bueno, uno de los mayores recursos era ese, ¿no? Dios, ayúdame a poder realizar esto de tal manera que pues se pueda comprender lo que voy a compartir, ¿sí? Entonces, Nehemías, como decía yo hace un rato, como dice ahí el texto, enfrentó muchas crisis en su vida, pero encontró la manera más poderosa para enfrentarlas. Y eso era a través de la oración. ¿Sí? La Biblia no nos revela mucho sobre los antecedentes de Nehemías, pero sabemos que su padre fue Jacalías, su hermano Hananí. Vivió en el palacio de Persia, en Susa, pero su corazón estaba en Jerusalén, que en ese entonces estaba en ruinas. ¿Sí? Nehemías no fue un rey ni una celebridad. Él era un esclavo, estaba como esclavo en Persia. Ascendió a un puesto prominente dentro de la política y negocios del Medio Oriente. Dios le dio gracia para poder lograr esto en su vida. Fue una persona ordinaria como cualquiera, pero vuelvo a repetir, como dije al principio, sabía orar. Esto fue algo que le ayudó muchísimo para poder enfrentar muchos problemas en su vida. Un día Hananí, su hermano, le contó de la devastación de Jerusalén, y el informe quebrantó su corazón, según lo que dice ahí Nehemías 1, del 1 al 4. ¿Cómo podía hacer algo por Jerusalén cuando era esclavo y a unos 1280 kilómetros de allí? ¿Cuántas veces nos han hecho alguna petición de oración y tal vez la persona no está cerca de nosotros, ¿verdad? Pero otra vez tenemos este recurso que es la oración. A diferencia del rezo, el rezo es como repetir una letanía o repetir algo que ya está previamente dicho
o escrito. La oración no, la oración es una plática, ¿sí? Es una plática y una plática con Dios donde aunque no le vemos, podemos creer que Él nos escucha, que Él nos oye, ¿sí? Eh, Cuando Nehemías escuchó de esta devastación de Jerusalén, bueno, esto sonaba como un problema imposible de resolver. No solo eso, sino que también Nehemías sabía que Dios se especializa en los problemas difíciles. Y también aparte, el Dios que intervino en el problema de Nehemías puede ayudarnos a ustedes y a mí, ¿sí? Ahora, muchas veces el detalle está en esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros lo creemos? ¿Cuántos de nosotros podemos estar completamente seguros y convencidos de que Dios nos puede escuchar? Déjeme decirle que me he encontrado con gente que de plano me dice así, o sea, no creo que Dios me escuche. Y a veces he preguntado, bueno, ¿y por qué dice eso? ¿O por qué ha llegado a esa conclusión? Y muchas veces, pues sí, o sea, se debe a que la gente no conoce a Dios. Y pues obviamente como no conoce a Dios, pues no ha experimentado la oportunidad de buscar a Dios en oración. Pero a veces ahí es cuando vemos que los problemas o dificultades en la vida nos ayudan para voltear un poco y darnos cuenta que Dios ahí ha estado y que Él quiere ayudarnos en todos nuestros problemas. Eh, ¿Cuál fue el trabajo que Dios le había encargado a Nehemías? Bueno, no fue nada fácil. Reedificar los muros alrededor de Jerusalén. Como le decía yo hace un momento, Jerusalén estaba devastado. Estaban los muros derribados. Y Dios llama a Nehemías a reedificar los muros alrededor de Jerusalén. Estos muros significaban una protección de los enemigos, protección de los extranjeros. Y bueno, también este libro de Nehemías nos enseña principios prácticos y que no pertenecen a una sola época. Son pautas seguras que servirán hoy en nuestros días, si los aplicamos. Pero entonces, bueno, vamos a aprender aquí algunas cosas, ¿no? El libro de Nehemías nos revela principios a seguir, problemas que evitar, y estos mismos pueden ayudarnos a edificar nuestra vida para Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y hemos tenido ya una respuesta de Dios? Pero muchas veces como que no nos convencemos del todo y volvemos a pasar otros problemas y se nos olvida que una de las primeras herramientas que tenemos es orar. Pero bueno, vamos a aprender aquí algunos principios y algunos problemas que debemos evitar, ¿sí? Esta lección nos enseñará cómo la oración puede ser el recurso para los problemas de la vida. Otra vez, ¿no? A veces solemos dejar a un lado la oración y lo dejamos al final, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, otra cosa que vamos a aprender o que podemos darnos cuenta o podemos preguntarnos, ¿qué le preocupa en este momento? Bueno, estoy seguro que el tema de pandemia, ¿sí? El tema del futuro, o el futuro inmediato, ¿no? La economía, la salud, ¿sí? Estamos ya en plena época de inicio de escuelas y vienen gastos de inscripción, vienen, pues, gastos, por ejemplo, en mi caso se me juntó la luz, se me juntó la inscripción, pues no solamente de uno, sino de 2, de 3 hijos, ¿no? Y pues sí, a veces nos preguntamos, bueno, ¿de dónde va a salir todo eso, no? ¿Cuál es su preocupación en este momento? ¿Qué es lo que en este instante le está preocupando? Mire, déjeme decirle algo preocupante, y creo que para todos, es el tema de la salud. Sí, ¿por qué el tema de la salud? Bueno, porque al hablar de salud, mire, debemos hacer lo posible por cuidarnos, ¿sí? El gobierno está haciendo un llamado, bueno, ya no tanto a no salir. Mucha gente está saliendo ya a la calle, principalmente, bueno, yo he estado saliendo, no lo niego, ¿verdad? Pero procuro llevar cubrebocas, procuro regresar a casa inmediatamente, de menos, lavarme las manos inmediatamente.
¿sí? Pero a veces no estamos acostumbrados a esto y nos cuesta y se nos olvida. Y bueno, algo preocupante, por ejemplo, que algunos hermanos o personas aún de otras iglesias me han comentado. La medicina o el medicamento se está agotando. Los doctores ya no quieren atender a los pacientes porque pues todo lo relacionan con, con la enfermedad del virus, ¿no? Del COVID, ¿sí? Y esto es preocupante, ¿no? De momento, enfermarse, escuchaba el día de ayer en noticiero de la radio iba yo en el coche y escuchaba yo noticiero, decían que alrededor de unos 45,000 pesos diarios de una persona internada por COVID. Y mucho de esto se iba en gastos de ventilador. ¿Sí? O sea, para poder entubar o generar oxígeno para las personas que se enferman. Bueno, esto es preocupante, ¿sí? Hay personas que lo han tomado muy a la ligera, ¿no? O sea, a lo mejor no se han enfermado tanto. Y gracias a Dios, qué bueno, es un motivo de agradecerle a Dios. Pero no toda la gente. Hay gente que se ha enfermado y se ha enfermado gravemente y no se imaginan el gasto fuerte que esto implica. ¿Sí? Entonces, no solamente es el tema de salud, sino el tema de economía. No hay ahorita suficientes fuentes de trabajo y a mucha gente están despidiéndola de su trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuidarnos. Es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Pero bueno, está la pregunta. ¿Qué me preocupa en este momento? ¿Hay alguna situación que considero imposible? A veces sí, nuestra naturaleza finita, o sea, nosotros tenemos un inicio y un final. No somos eternos aquí en la tierra, ¿sí? Pero a veces llegamos a tener o a pasar problemas que los vemos grandes o fuertes y hasta los consideramos imposibles, ¿sí? Eh, ¿Qué quebranta nuestro corazón? Sabemos que Dios está con nosotros, pero mire, a veces Dios permite problemas en nuestra vida, precisamente para que nuestro corazón, a veces ya duro o que se va endureciendo con muchas cosas, ¿sí? Sea quebrantado y podamos entender que Dios ha estado ahí y que quiere ayudarnos en cualquier situación de nuestra vida. ¿Qué pensó Nehemías? O lo que Nehemías pensó. Bueno, cuando Nehemías escuchó de las condiciones de Jerusalén, su corazón se quebrantó. ¿Cuáles son las 4 cosas que hizo de acuerdo a lo que dice ahí Nehemías, el capítulo 1, versículo 4? Bueno, vamos a ver esas 4 cosas que hizo. Él sabía que el pueblo había pecado contra Dios, ¿sí? Según lo que nos dice ahí en Nehemías 1, ¿sí? Del versículo 4 al 7. Permítame tantito, lo busco y voy a darle lectura a esta porción de la Biblia, ¿sí? Para que podamos nosotros ahí tomar en cuenta lo que, lo que Nehemías pensó y lo que Nehemías hizo. Adelanto un poquito. Él creyó en las promesas de Dios, ¿sí? Qué importante es la fe en medio de circunstancias difíciles, ¿sí? Pero bueno, déjeme leer entonces ahí Nehemías capítulo 1, versículos 4 al 7. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Entonces, ahí está, ¿no? Nehemías creyó en las promesas de Dios. Sabía que Dios estaba molesto por la desobediencia del pueblo.
¿sí? A tal grado que estaban viviendo un cautiverio y Jerusalén estaba destruido. Ahí el libro de las Crónicas, ¿sí? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos 13 al 17, lo leo, dice así: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Nehemías sabía esto, que Dios estaba molesto, ¿sí? Pero Nehemías se compadece. Compadecerse quiere decir que se iguala en el sentimiento. Nehemías se lamentó por Jerusalén y lloró. ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestro corazón está quebrantado? Bueno, tal vez lo que nos ha ocurrido en cierta forma es pues llorar o entristecernos, ¿sí? ¿Alguna vez se ha enfrentado a una situación aparentemente imposible de resolver? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A veces puede ser algo económico, puede ser la salud. Hoy en día mucha gente está padeciendo problemas de salud y aparte de lo económico. Bueno, tratamos de resolver por nosotros mismos o buscamos ayuda de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace cuando tiene un problema? Déjeme decirle que a veces equivocadamente lo primero que hacemos es buscar la manera de resolver. Por ejemplo, tenemos una deuda, tenemos que pagar algo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, tal vez algunos acertaron, ¿no? Lo primero que hacemos es pensar a quién le pido prestado. ¿Sí? Tratamos de resolver por nosotros mismos o buscamos ayuda de Dios. En el tema de la salud, bueno, lo más obvio es buscar un médico. Lo más obvio es ir a consulta y que nos consulten y que chequen cómo estamos y qué es lo que estamos padeciendo, ¿sí? Pero muchas veces llegamos a dejar en segundo lugar el orar. Y entonces, pues, puede ser que a lo mejor hasta nos lleve más tiempo el problema que vivimos, ¿no? Se cuenta de una anécdota del búfalo y la vaca. Y ambos están pastando en el campo y viene un nubarrón negro, ¿sí? Viene el nubarrón negro y empieza el aguacero. La vaca, la vaca corre y el aguacero va en dirección de la vaca. Y la vaca tarda tiempo en pasar esa prueba. Pero el búfalo lo que hace es enfrentar el aguacero. ¿Y sabe qué pasa? Pasa más rápido la lluvia. Sí, porque va el viento en dirección donde está el búfalo, pero el búfalo enfrenta esa lluvia, ese aguacero, y entonces la nube pasa, y entonces el búfalo pasa pronto la lluvia. Mientras que la vaca, al huir, la misma nube o las nubes en los nubarrones van siguiendo a la vaca, y entonces posiblemente hasta la vaca no salga del aguacero. ¿Cuántas veces hacemos así? Nos portamos como la vaca. Corremos de los problemas, cuando debiéramos enfrentarlos con fe y sobre todo con oración. Bueno, ¿qué más pensó Nehemías? Número 2, cuando pedimos que Dios nos ayude, es importante empezar con la confesión de nuestros pecados. ¿Por qué será importante la confesión de pecados? Mire, dice ahí el Salmo, déjeme lo busco, ¿sí? Salmo 66, 18.
dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sí? Otra vez, bueno, de hecho lo tengo ahí anotado, ¿no? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Sí, nuestro mayor recurso es la oración, pero si no estamos en una correcta relación con Dios, podría ser que el Señor no nos escuche, ¿sí? Sabemos muy bien que hay 3 respuestas de parte de Dios a nuestras oraciones, ¿no? Dios nos puede decir no a una petición que le hacemos. Dios nos puede decir espera, o Dios nos puede decir sí. Nos da mucha alegría cuando Dios nos contesta sí de una manera hasta inmediata. Pero muchas veces Dios nos dice espera. Pero ¿cuántas veces podemos nosotros identificar que Dios simplemente no nos responde en señal de que hay algo en nuestra vida que tenemos que confesar? Por eso es importante, cuando pedimos que Dios nos ayude, empezar con la confesión. Y muchas veces hasta creo que llegamos a cometer el error de pensar que pues así como que bueno, ahora creo que no, ahora esta semana no he pecado. Y no es eso, no es que no pequemos, sino que a veces de tanto que pecamos, nos llegamos a acostumbrar y a veces hasta ya no lo consideramos un pecado. Pero recuerde lo que dice Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ya sea por comisión quiere decir a propósito, intencionalmente, o por omisión, quiere decir por algo que tenemos que hacer y omitimos hacerlo, ¿sí? Entonces, sea de una, sea de otra manera, estamos pecando. Y entonces creo que lo primero que debemos hacer, obviamente, es orar, ¿sí? Pero dentro de ese tiempo de oración es decir, Dios, recuérdame, ¿en qué te estoy fallando? ¿O en qué te he fallado? Esto con la idea de que no haya ningún estorbo a nuestras oraciones. Por eso debemos empezar con la confesión de nuestros pecados. Número 3, dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero fíjese esta frase, si confesamos. Hay una condición. Diríamos así, si no confesamos nuestros pecados, Dios no nos puede escuchar. Dios no nos va a escuchar. Entonces, lo único que Dios nos está pidiendo aquí es confesar. O sea, reconocer. En el idioma original, este versículo nos da la idea de confesar de una manera continua. O sea, como la necesidad misma de respirar. Si yo le dijera ahorita, ¿no? Bueno, a ver, agárrase la nariz con sus dedos, ¿sí? Así, y a ver cuánto aguanta. No, pues solamente unos segundos, si acaso unos cuantos escasos minutos, ¿no? Pero no podemos vivir sin respirar. De la misma manera sería que no podemos vivir sin confesar a Dios nuestros pecados, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, ahorita más adelante vamos a ir viendo estas respuestas, ¿sí? Número 4, tenemos ahí una perspectiva correcta. ¿Cómo describió Nehemías a Dios y demostró reverencia y respeto? Según Nehemías 1:5. Dice así, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjese cómo se dirige Nehemías a Dios. En primer lugar dice, te ruego. Y ese te ruego yo creo que era algo muy profundo de su corazón cuando Nehemías estaba buscando ser escuchado por Dios. O sea, no era una oración superficial. ¿No le ha pasado a veces que ni nosotros creemos lo que oramos? Que ni nosotros nos convencemos con lo que pedimos, porque a veces lo hacemos muy superficialmente. Nehemías dijo, te ruego, oh Jehová. Resalto este nombre. Bueno, sabemos que Jehová no necesariamente es el nombre
más correcto o adecuado para Dios, dado que a través del tiempo, de la historia, el mandamiento de Éxodo 20 de no tomar el nombre de Jehová o de Dios en vano, los judíos dejaron de mencionarlo, al grado que llegaron a olvidarlo. Pero bueno, a través de la historia se ha transliterado como Jehová. Algunas Biblias dicen Yahvé, Yahweh, Yah, ¿sí? Pero qué importante es dirigirnos a Dios por su nombre. Ahora, bueno, nos cuesta en cierta forma, porque realmente el nombre de Dios viene del famoso tetragramatón, de la Y, la H, W, la H, que para nosotros en nuestro idioma castellano, pues es difícil mencionarlo, ¿sí? Bueno, vamos a utilizar lo que hicieron los griegos, ¿no? O lo que hicieron los judíos en el idioma griego, que le llamaron Curios, le llamaron Señor. Diríamos así, te ruego, oh Señor, pero esto sí es importante, Dios de los cielos. No sería dirigirnos a cualquier persona, sería hablar con el Dios que está en los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías tenía una perspectiva correcta de quién era Dios y se dirige a él con mucha reverencia y respeto. Cuando oramos, ¿con qué actitud lo hacemos? ¿Con una actitud de hablar al aire? ¿Con una actitud irreverente? Bueno, pues ahí ya estamos pecando también, otra vez. No, creo que debemos de tener respeto cuando se trata de hablar con Dios. Número 5. ¿Cuál es la diferencia entre una persona a quien Dios maldice y a quien Dios bendice? Según lo que nos dice ahí el libro de Jeremías, capítulo 17, ¿sí? Versículos 5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Aquí hay una gran diferencia entre una persona a quien Dios maldice y a quien Dios bendice. Dios está diciendo, maldito el hombre que confía en el hombre. Versículo 7, vean lo que dice. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿En quién debemos confiar? ¿En las personas? Claro, a lo mejor sí, qué bueno que tenemos amistades, qué bueno que tenemos hermanos en la fe, qué bueno que tenemos familiares, en quién podríamos en determinado momento confiar en alguna situación. Pero aquí dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, no debemos confiar más en las personas que en Dios mismo. ¿Sí? Vuelvo a repetir el versículo 7. Bendito el varón, o diría yo así, bendito el hombre, o la persona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿En quién confiamos más? A veces, humanamente, nuestra mayor confianza inmediata es en personas. Personas que también son falibles, igual que nosotros. ¿Sí? ¿Cuál de estas cosas nos ocurre la mayor parte del tiempo? Creo que la mayor parte del tiempo llegamos a confiar más en las personas. ¿Sí? Por ejemplo, de un trabajo, ¿no? Oye, recomiéndame. ¿Sí? ¿Cuántas veces no mejor primero oramos a Dios y le decimos, Dios, recomiéndame, ayúdame? ¿Sí? Y ya después a los amigos, familiares, a quien usted guste, ¿no? Sí, pero aquí tenemos que observar muy bien esto, ¿no? Hay mucha diferencia entre confiar en Dios y confiar en una persona. Recuerde, Dios maldice a quien confía en otra persona. Vuelvo a repetir el versículo 5, Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esto no significa andar desconfiando de todas las personas, no. Lo que está diciendo es que nuestra confianza debe estar en primer lugar en Dios, antes que en cualquier persona. ¿Sí? Muy bien, número 6. Ahí en Nehemías, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, Nehemías usó el pronombre personal yo
y nos, o de nosotros. Él tomó responsabilidad por su parte en el pecado. Muchas veces nuestra tendencia es culpar a otros aún por nuestros pecados. ¿Quién había pecado según este texto? Mire, voy a buscarlo, ¿sí? Nehemías, capítulo 1, versículo 6 y 7. Le voy a dar lectura, escúchelo. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Ahí en ese hemos cometido es que nosotros hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Otra vez, ¿no? Muchas veces pensamos que los que están mal son los demás y nosotros no. Nehemías se incluyó en esta confesión. Dijo, nosotros hemos pecado, yo he pecado, ¿sí? Y creo que muchas veces en este caso consiste también este pecado en muchas veces ser cómplices o muchas veces no querer apoyar a alguien y entonces estamos pecando, ¿sí? ¿Pecando en qué aspecto? Bueno, dice ahí un mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces el negarnos, a veces hasta simplemente a orar o ayudar a alguien, pues ya estamos fallando, ¿sí? Entonces, Nehemías se incluyó en esta confesión. No dijo, ellos han pecado, ellos están mal. No, él dijo, nosotros, dijo yo. Ok, punto 7. La cosa maravillosa acerca de la confesión de pecado es que el resultado de ser perdonado es contagioso, ¿sí? De verdad, cuando vemos cómo Dios nos perdona, ¿qué debemos hacer para otros? Mire, pues yo no sé cuántos de nosotros hemos buscado a Dios de una manera sincera y le hemos dicho, Dios, te he fallado, he pecado y Dios, perdóname y ayúdame. Y de verdad cuando entendemos ese perdón de Dios, eso es a lo que se refiere esta frase, ¿no? Que la confesión es el resultado de ser perdonado y es contagioso. Sí, de verdad, cuando alguien ha experimentado el perdón de Dios, esto es casi como una reacción normal, el poder sentirse libre y entonces por eso es la idea de que es algo contagioso. Vean lo que dice, escuchen lo que dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sí, la idea es que esto debía ser contagioso. Así como Dios es misericordioso con nosotros, nos perdona, no nos echa en cara en lo que fallamos. Cuando entendemos el perdón de Dios, la idea sería hacer lo mismo que Dios hace, ¿sí? Sí, tenemos limitaciones, ¿no? Como seres humanos, es nuestro mayor pretexto, ¿no? Sí, somos de carne y hueso, somos finitos y entonces nos cuesta muchas veces, ¿verdad? El poder perdonar, ¿sí? Y bueno, en esto también creo que podemos estar pecando, ¿no? El hecho de que sabemos que debemos perdonar y no lo hacemos, bueno, pues tenemos que en ese aspecto también orar y pedirle a Dios y confesar, Dios, me cuesta perdonar a esta persona, me cuesta, ayúdame, ¿sí? Y pues la idea es que podamos contagiar, cuando contagiamos, pues esto se torna en una bendición, ¿no? Otro punto más, el punto 8. Según el Salmo 51:3, nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Nuestra mente es algo que Dios creó de una manera maravillosa, de tal manera que podemos recordar cosas, ¿sí? Podemos guardar en nuestra mente recuerdos.
Y aquí el salmista está diciendo, yo reconozco mis rebeliones. Dice, y mi pecado está siempre delante de mí. En determinado momento el salmista no podía olvidar algo en lo que falló con Dios. Bueno, este es un salmo que escribió el rey David, ¿sí? Y él había fallado con Dios. Sabemos la escena ahí de Betsabé con la que David falló, cayó, ¿verdad? ¿Sí? Y estaba constantemente o presente en su mente de una manera constante, ¿sí? ¿Qué dijo David de sus pecados cuando confesó? Según el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. Miren, muchas veces pensamos que cuando pecamos así como que, pues Dios perdóname y ya se resolvió, ¿no? No, 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 no. Creo que debemos darle una mayor magnitud contra quién estamos fallando. Y si ya conocemos a Dios, pues es contra Él. Contra Él, sí. Y tenemos que hacer lo que hizo el rey David, ¿no? Contra ti solo he pecado. En otras palabras, confesar contra quién estamos fallando. Y desde luego pedirle ayuda para que Él nos limpie de todas estas fallas o de todos estos pecados que llegamos a cometer, ¿no? Entonces, avanzamos en el punto 9. El pecado no es un pequeño error que puede ser pasado por alto. Según Génesis 9:9, vemos ahí cuando la esposa de Potifar, ¿sí?, intentó seducir a José. ¿Cómo percibió José este pecado? Cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo, José respondió esto: ¿cómo podría yo hacer tan grande mal y pecar contra Dios? Fíjense, ¿en qué estaba pensando José? No estaba pensando en que iba a pecar contra su amo, que sí lo iba a hacer. Bueno, sí caía, ¿verdad? No solamente tampoco pensó en que iba a pecar con la misma esposa de Potifar, sino que inmediatamente pensó contra Dios. Y creo que esto nos ayuda a tener una perspectiva distinta de las cosas. Cuando estamos a punto de hacer algo que no es correcto, algo mal, pensemos, ¿contra quién estaríamos pecando? Tal vez esto nos puede ayudar y nos puede librar, así como José. José corrió, huyó, ¿sí? Después de reconocer y confesar nuestro pecado, necesitamos reclamar la promesa de Dios para no pecar nuevamente. Según ahí, lo que nos dice Juan 15:7, déjenme lo busco. Juan 15:7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? Esta es una promesa de Dios. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si yo reconozco que he fallado, que he pecado, y le pido a Dios, Dios, perdóname y ayúdame, pues Dios ahí está prometiendo, ¿no? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Dios promete hacerlo, promete ayudarnos, promete limpiarnos, promete pues darnos esa fortaleza que necesitamos para no pecar contra Dios. Nehemías 1:8 y 9 dice: si pecamos, tú nos dispersarías, pero si nos arrepentimos y te buscamos y cumplimos tus mandamientos, tú nos harías volver. Aquí Nehemías está recordando una promesa de Dios y en base a esa promesa, Nehemías pues está diciéndole a Dios no como un reclamo, sino le está diciendo: Dios, acuérdate de lo que tú prometiste. Si nos arrepentimos, dice, y te buscamos y cumplimos tus mandamientos, tú nos harías volver. O sea, habría un perdón de parte de Dios. Muchas veces, y me ha llegado a encontrar con gente que también a veces a sí mismo se condena, que dicen: no, es que yo creo que Dios no me va a perdonar esto. Déjeme decirle que Dios tiene toda la capacidad para perdonar cualquier pecado. Pero la pregunta no es si Dios perdona. La pregunta es si nosotros tenemos el suficiente valor para reconocer nuestros pecados delante de Dios, para reconocer que nosotros somos los que le fallamos a Dios. Sí, así es que el problema no es Dios.
El problema seríamos nosotros. Número 10. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué debemos hacer? Según Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra vez, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Déjeme decirle que cuando nosotros estamos mal delante de Dios, lo menos que queremos hacer muchas veces es acercarnos a Él. Pero es lo primero que debemos hacer, buscar a Dios. A veces tenemos una mala concepción, una mala idea, ¿no? Que Dios solamente está esperando a ver a quién castiga, ¿no? Está esperando solamente ver a quién le da un latigazo por haber fallado. Pero no, tenemos una mala idea, una idea errónea de Dios. Sí, en el Antiguo Testamento vemos a un Dios que es duro con su pueblo, que les dio mandamientos y que estos mandamientos, pues Dios no tenía en su mente que el pueblo los cumpliera, pero que sí desarrollara un temor hacia Él. Pero el corazón del pueblo se fue endureciendo y lejos de querer obedecer los mandamientos por amor, pues ellos mismos hasta inventaron otras reglas, ya no mandamientos, pero sí reglas para los mandamientos. Y entonces hicieron todavía más complicado la situación. Pero Dios nos dice que nos acerquemos confiadamente. Y vean, dice ahí, al trono de su gracia. ¿Cómo le llama a su trono? Gracia. Y gracia sabemos que es un favor no merecido. ¿Sí? En otras palabras, Dios, si estuviera en otra actitud, no nos recibiría a que nos presentemos delante de Él. Pero aquí nos dice que nos acerquemos con confianza. Tal pareciera que a veces las culpas que llegamos a tener y que llegamos a guardar por mucho tiempo, lejos de acercarnos, nos alejan de Dios. Pero debemos animarnos a buscar a Dios en cualquier circunstancia. Tanto Jeremías como Nehemías creyeron que la oración transformaría las promesas en realidad. ¿Lo creemos nosotros también? ¿Podemos creerlo? Que la oración puede transformar esas promesas de Dios en una realidad en nuestra vida. Bueno, vamos viéndolo ahí como un desafío a nuestra vida, ¿sí? Número 11. ¿Cuál es la primera palabra de Nehemías? Ahí en Nehemías 1:8. Nehemías dijo, acuérdate. Ahora, es interesante esto, ¿no? Cuando Nehemías ora a Dios y le dice, acuérdate, para recordarle de las promesas que Dios había hecho para con su pueblo, no es que Dios se olvidara de lo que él había prometido, ¿sí? Sin embargo, en su humanidad, Nehemías dijo a Dios, acuérdate. Pero realmente los que debemos acordarnos somos nosotros. A nosotros se nos olvidan tantas cosas, ¿sí? Ya empieza la edad a avanzar y ya las cosas se nos empiezan a olvidar, ya no es fácil. Ahorita en cierta forma, mire, a lo mejor parece mucho texto lo que yo puse aquí, pero precisamente lo escribí para que no se me olvide, ¿sí? Para no desviarme del tema. A veces nosotros olvidamos lo que prometemos. Decimos, sí, voy a hacer esto. Pasan los días y cuando nos damos cuenta, ay, no lo hicimos, se me olvidó. Pero a Dios no se le olvida. Y entonces cuando Nehemías le dice a Dios, acuérdate, no es que a Dios se le estuviera olvidando, no, sino más bien simplemente es que Nehemías estaba recurriendo a una promesa y le dice a Dios, mira Dios, tú prometiste esto, acuérdate. ¿Sí? Dios nunca olvida sus promesas. Él quiere que tengamos fe en Él. Hay un hombre llamado George Mueller que fundó y dirigió un gran orfanato en Inglaterra. Él determinó depender completamente de Dios, ¿sí? En otras palabras, él determinó no pedir ayuda a las personas, sino depender y pedirle total y completamente toda la ayuda a Dios. Y el orfanato llegó a crecer de una manera increíble y él llegó a ayudar a mucha gente, ¿sí?
quiero desafiarle. Más adelante le voy a decir en qué y cómo, ¿sí? Pero vaya pensando en esto, ¿sí? Vaya pensando en lo que Dios le está hablando, lo que Dios quiere decirle. Número 12. Alguien le pidió unos versículos como sugerencia. Bueno, hablando de George Mueller. George Mueller compartió, bueno, de menos estos 4 versículos. Juan 14, 13 al 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. George Mueller lo creyó. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Nosotros podríamos creerlo? Intentémoslo. Intentémoslo a ver qué pasa. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, cuando oramos necesitamos creer lo que le estamos pidiendo a Dios. A veces es interesante, ¿no? Que nosotros mismos estamos pidiendo y nosotros mismos ni siquiera creemos que Dios nos escuche o que Dios nos vaya a responder. ¿Sí? Y a veces todavía ni siquiera nos atrevemos a pedir y ya nos sentimos perdedores. No, creo que debemos intentarlo. Intentar acercarnos a Dios con toda la confianza, que esto es fe. Porque entonces dice ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. George Mueller puso fe en Dios. Primera de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Si pedimos, y esa es la confianza que tenemos en Él, si pedimos alguna cosa, oiga bien, conforme a su voluntad, ¿sí? Él nos oye. Sí, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Decirle, Señor, si está en tu voluntad esto, mire, si está en la voluntad de Dios, inmediatamente va a responder. Creo que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia, ¿no? De que Dios nos responde a veces hasta de manera inmediata. Mire, lo he comentado, lo comenté en el grupo de oración y lo vuelvo a comentar ahorita. Tengo aquí unos vecinos cerca y fui a orar con ellos. Me pidieron orar porque el papá de uno de ellos, pues fue internado por contagio del virus, ¿sí? Y bueno, ese no era tanto el problema, sino que el detalle es que el señor venía de una cirugía de corazón abierto y de una cirugía de próstata, ¿sí? Entonces, bueno, yo le dije a su hija, pues confía en Dios y vamos a pedirle, deja todo en las manos de Dios y veamos lo que Dios quiere hacer. Y bueno, hasta en plena calle, ahí un poquito afuera de su casa, oramos unos minutos y la oración fue así, Señor, si tú quieres dejarlo para tu gloria y para que a través de esto se acerquen más a ti y te conozcan, bueno, Dios, tú sabes. Así fue la oración. ¿Y sabe qué pasó? En la noche, bueno, en la mañana les habían avisado que iban a entubarlo, porque su oxigenación bajó hasta 50, no sé, puntos o grados, no sé, de oxigenación. Y requería que fuera entubado. Bueno, por alguna razón no lo entubaron. En la noche dieron un informe que él reaccionó mucho mejor, su oxigenación subió hasta 70 y tantos y no fue necesario entubarlo. El señor reaccionó y él mismo pidió que no lo entubaran. Hasta le hicieron firmar un documento de que él mismo pidió que no lo entubaran. ¿Sí? Bueno, hoy ya tiene un mes que está en su casa, terminando de recuperarse. Los doctores dijeron que de una manera extraordinaria, de una manera milagrosa, él se recuperó. ¿Y sabe qué me dijo su hija? Gracias. Creo que Dios lo oye. Así me dijo. Yo le dije, bueno, creo que también a ti te puede escuchar. Le dije, solo es que creas. ¿Sí? Entonces, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Creamos que Dios nos oye. A veces nos cuesta y nosotros mismos nos cerramos las puertas, ¿no? Jeremías 33:3, ¿no? Un texto conocidísimo. Clama a mí y yo te responderé. Este clamor viene en base a un dolor. Y creo que a veces llegamos a pedir cosas, pero que realmente no nos duele y a veces por eso nosotros mismos no nos creemos ni lo que pedimos ni lo que oramos.
Pero este clama significa que es una petición basada en un dolor profundo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros intentemos clamar a Dios, pues hablemosle de abriendo nuestro corazón. Y dice ahí, y yo te responderé. ¿Qué es lo que buscamos cuando oramos? ¿No es eso? Queremos que Dios nos responda, ¿no? Y que obviamente Dios nos responda favorablemente, ¿sí? Y tenemos la promesa de 1 de Juan 5, 14 y 15, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, esta pareja, que son mis vecinos, constantemente me dicen, ¿cuándo pasa a orar por nosotros? Ahora también otro familiar está infectado y me pidieron, ¿cuándo puede pasar a orar con nosotros? ¿Cuándo puede pasar? Y bueno, en varias ocasiones me doy un tiempecito y paso así unos minutos y lo que hacemos es orar. Y creo que Dios está tocando sus vidas. Gracias a Dios por ello, ¿no? Número 13. En Josué 4:20 al 24, dice ahí que los israelitas amontonaron piedras para recordar cómo Dios les había ayudado a cruzar el río Jordán. Nosotros, ¿cómo podemos recordar las bendiciones de Dios? ¿Cómo podríamos? Tal vez anotarlo, tal vez, no sé, ¿qué se le ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Muchas veces Dios nos responde y casi así como que llegamos a la actitud, Dios, gracias, ¿no? Bueno, luego nos vemos, ¿eh? Gracias, ya me respondiste, pues qué bueno, ¿no? Hasta luego. Creo que una manera como nosotros podemos corresponder a las respuestas de Dios y poder recordar sus bendiciones, tal vez podría ser algo tan simple y sencillo como cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra fe hacia Él, ¿sí? De tal manera que no olvidemos las bendiciones de Dios. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, un hermano preguntaba, ¿no? En una ocasión creo que le tocó predicar y él preguntó, ¿quién puede compartir alguna bendición de Dios? Y por ahí se levantó una hermana y dijo, bueno, yo recuerdo que hace 20 años. Y el hermano le respondió, perdón, hermana, muchas gracias, pero alguien más que nos comparta una bendición reciente de esta semana, vamos, de este mes. Y ya por ahí se levantó otra persona y dijo, bueno, en esta semana Dios me bendijo, ya explicó en qué, ¿no? ¿Sí? Pero creo que una manera de recordar lo que Dios hace en nuestra vida y nos bendice es tan simple y sencillo como cuando despertamos y decir gracias Dios por un nuevo día. De verdad, mucha gente ya no está viendo un nuevo amanecer, y menos en esta época. Pero piensen, ¿cómo puede recordar las bendiciones de Dios? ¿Cómo? Bueno, se lo dejo de tarea. Número 14. ¿Por cuáles dos cosas pidió Nehemías? Ahí en Nehemías 1, capítulo 1, versículo 11. Bueno, él pidió, dijo, concede ahora buen éxito a tu siervo. Fue lo primero que pidió. Buen éxito. Éxito es lograr lo que uno se propone. Eso es éxito, ¿sí? Ahora, no significa que a lo mejor, o a veces hay personas que relacionan el éxito con tener dinero. No siempre es así. Podría ser, por ejemplo, éxito decir, Dios, ayúdame a perdonar a esta persona que me ofendió. Y si usted lo logra, tendría éxito y no tiene que ver nada con dinero. ¿Sí me explico? ¿Sí? Nehemías dijo, concede ahora buen éxito a tu siervo. Nehemías tenía la encomienda de restaurar Jerusalén. Y lo primero que llegó a hacer Nehemías fue levantar los muros, animar a la gente a que se levantaran los muros. Si mal no recuerdo, creo que Nehemías oró unos 4 meses y los muros fueron levantados en 2 meses. ¿Qué significa esto? O sea, que Nehemías pasó 4 meses orando para que en 2 meses se levantaran los muros. Ajá. Bueno, yo no sé si Nehemías oraba por eso, por Dios, que en 2 meses se levanten los muros. No lo sé. Pero lo que sí noto es que Nehemías invirtió más tiempo en orar
que en lo que hizo o la tarea que tenía que hacer. ¿Sí? Ojo con esto, ¿verdad? Esto es importante, ¿no? ¿Qué proyecto tiene ahora en puerta? ¿O qué problema tiene ahora en puerta? Bueno, pues creo que es momento de empezar a orar, ¿no? ¿Sí? Antes de empezar a pensar cómo voy a resolver el problema, bueno, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios confiadamente, buscarlo en oración y pedir, Señor, concédeme buen éxito en esto. Y lo segundo, la segunda cosa que pidió Nehemías fue, dale gracia o dame gracia delante de aquel varón, ¿sí? Dame gracia delante de aquel varón, ¿sí? Nehemías tenía que enfrentarse ante el rey y exponerle el problema y presentar ese asunto para que pudiera tener el permiso y poder ir a Jerusalén y realizar esta obra. Cuando él lo hizo, se sorprendió, o yo no sé si se sorprendió, pienso que sí, cuando le otorgaron el permiso. ¿Alguna vez hemos hecho algo así? Vea qué importante herramienta tenemos, ¿no? La oración. Bueno, hay un legado que nos deja toda esta enseñanza. Con frecuencia nuestras oraciones son vagas por causa de nuestra incredulidad. Sí, como les decía hace un rato, ¿no? A veces oramos y ni nosotros mismos nos creemos lo que oramos, ¿no? Sí, entonces, pues, nosotros mismos nos estamos cerrando las puertas, ¿no? Porque si nosotros mismos no estamos creyendo lo que pedimos, bueno, pues entonces a lo mejor por eso a veces Dios ni nos contesta, ¿sí? ¿Cómo decirle a alguien, o como decirle a alguien, a ver cuándo vienes a comer, ¿no? A veces así como que llegan a hacer nuestras oraciones, ¿no? Bueno, pues te pido por esto, ahí si quieres, ¿no? ¿Verdad? Como decir, a ver cuándo vienes a comer. A diferencia de decir, te invito a comer el viernes 31 de junio a las 3 p.m. Ajá. Creo que debemos ser específicos, no divagar en nuestras oraciones o peticiones que le hacemos a Dios. Lucas 11, déjenme lo busco, Lucas 11, 5 al 10. Dice así, le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Este es el legado que podemos tener. Insistir. ¿Sí? Tal vez a lo mejor hasta podemos ser un poquito inoportunos con Dios. Mire, de momento escuché a un hermano, ya tiene rato, ¿no? En una predicación que él estaba dando en un devocional. Y en un devocional donde había pastores y estudiantes del seminario. Y este pastor decía que a veces está tan abrumado de cosas y actividades que él buscaba como que un momento para orar y bueno, no sé, a lo mejor no lo vamos a ver bien lo que voy a comentar. En ese momento yo no lo vi tan bien, pero bueno, él comentó que dice, se encerraba en el baño para orar un rato con Dios. ¿Sí? Yo no sé cuántos tuvieron oportunidad de ver la película esta que se llama Cuarto de Guerra, donde nos relata la historia de una mujer, pues, de oración, y que empezó poco a poco con unas oraciones y poco a poco empezó a poner más y más, y de plano tenía ahí un closet o algo así, donde ella empezó a vaciar ese closet y a encerrarse ahí y empezar a pegar las peticiones de oración. Y eso hizo ahí una grande transformación. Bueno, a lo mejor lo podemos ver como una película.
así como que, no, no lo creo que sea tanto así. Ahí está nuestro error, no creerlo. Por eso creo que el legado que podemos aprender de esta lección es no orar de una manera divagante, sino creer lo que le pedimos a Dios, creer lo que le pedimos a Él, ¿sí? ¿Qué petición específica hizo el hombre? Bueno, dijo, amigo, préstame 3 panes. Fue lo que le pidió. Dice, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Esa fue la petición, fue específica, ¿sí? Fue clara. Pero ¿por qué fue concedida la petición? Nos dice el texto que ya aquel hombre a quien le estaba pidiendo ayuda de estos panes, pues ya estaba en cama, ya hasta sus hijos dormidos, ¿no? Dice, y aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea, por estar insistiendo. Muchas veces no vemos respuesta de Dios y así como que, pues casi, pues ya, ¿para qué oro, no? O sea, Dios ni me contesta. ¿Se dan cuenta cómo nosotros mismos muchas veces nos cerramos las puertas? Nosotros mismos por nuestra incredulidad, por nuestra negligencia, por el simplemente a veces no ser insistentes. Sí, claro, debemos tener claro que a veces Dios nos ha dicho no, pero creo que Dios es claro cuando nos dice no, pero muchas veces no sabemos distinguir cuando Dios nos ha dicho no. Y muchas veces nosotros mismos decimos, no, creo que Dios no quiere y ya, ahí dejamos las cosas, ¿no? Pero esta petición fue concedida porque este hombre fue importuno, o sea, estuvo ahí insistiendo y insistiendo, ¿no? Entonces, más que por ser su amigo, fue por su importunidad de estar insistiendo. Y de acuerdo al versículo 9 y 10, ¿cuál es la lección? Nos dice ahí, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide y recibe, aquel que pide recibe, y el que busca halla. Y al que llama, se le abrirá. Déjeme decirle una anécdota. A lo mejor voy a recurrir un poquito a los años, ¿no? Sí, ya hace algunos años me encontraba estudiando en el instituto y yo no tenía una fuente de apoyo segura, bueno, hablando humanamente, ¿sí? O sea, no tenía un patrocinador que me estuviera apoyando para poder estudiar, ni mi misma familia, así se lo digo, ni mi misma familia me ayudó en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no conocían de Cristo, ¿sí? No conocían del Señor, entonces pues era obvio, ¿no? O sea, no veían las cosas como yo lo veía. Pero tuvimos una materia que se llamó Vida Espiritual y de Oración. Y en esta materia el profesor nos desafió, nos dijo, búsquense un amigo de oración. Y cualquier problema que ustedes en este momento estén pasando o viviendo, que consideren difícil, no se lo comenten a nadie. O bueno, solamente a ese compañero de oración y que hagan un compromiso de que ni él ni ustedes van a comentarlo a nadie más. Solamente ustedes como compañeros de oración sabrán el problema y vean lo que Dios hace. Me sorprendió de verdad lo que Dios hizo. Yo estaba ya haciéndome la idea de que como no podía yo pagar el instituto, el director habló conmigo y me dijo que si no podía yo pagar, ya el instituto no me podría ayudar para que yo siguiera estudiando. Y pues sí me desanimé, pero gracias a esa materia, gracias a ese desafío, y hay un testigo, tengo un amigo testigo de ello, yo le platiqué este asunto y le dije, si no pago, ya no puedo seguir aquí. Y para ese entonces mi deuda tal vez podría ser poco, si se los digo. Podría ser una deuda pequeña, pero yo no tenía ningún ingreso. Y era para mí una deuda grande. Gracias, gracias a que Dios escuchó y a que ese profesor nos desafió. Y junto con ese compañero oramos. Y sabe, llegó una ofrenda. Y gracias a esa ofrenda, yo continúo estudiando.
¿De dónde llegó? No lo sé. No lo sé. Sí tengo cierta idea en cierta forma, pero exactamente no lo sé. Pero exactamente la deuda que yo tenía, así la cantidad exacta, así llegó. Yo entré a trabajar unas horas porque teníamos un día libre. Y en esas horas, por 3 días, creo que junté 250 pesos. Ir a pintar unas casas con un arquitecto. Dije, pues voy a adelantar eso, es lo que tengo. Me lastimé un pie y pues ya no pude ir a trabajar. Dije, pues bueno, voy a adelantar esto para que vean que quiero pagar. Tengo la mejor intención. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Dios contestó. Mi oración fue, Dios, si tú no quieres que siga yo estudiando aquí, está bien, me regresaré a Puebla. Pero si tú me permites seguir estudiando, provee el recurso. Y Dios proveyó. Eso me enseñó a depender de Dios. Hoy en día tengo ya aproximadamente unos 25 años, si no es que más, sirviendo al Señor. Y sabe, Dios ha sido fiel. Puedo decir algo muy reciente. En esta pandemia donde no nos estamos reuniendo, donde no hay ofrendas constantes como en tiempos anteriores, Dios nos ha sostenido. Dios ha suplido nuestras necesidades. Y déjeme decirle que algunos gastos fuertes. Dios ha sido fiel. Pero hay que pedir. Dice, se os dará. Hay que buscar. Dice, y hallaréis. Hay que llamar. Dice, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Recuerda las preguntas del inicio? ¿Tiene algún problema en este momento que considere imposible? Yo creo que todos tenemos algo que podríamos considerar así imposible. Bueno, voy a cambiar un poquito aquí. La idea dice haciendo personal la enseñanza, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, la oración desarrolla importantes cualidades en nuestra vida. Primero, paciencia. Sí, a veces es lo que más nos falta, ¿no? Queremos que ya, ¿no? O sea, ya. Por aquí yo pido y por aquí ya Dios, ya, contéstame, ¿no? No. Debemos ser pacientes. Orar nos enseña a esperar en Dios. Ahí lo que dice el Salmo 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Sí? Mire, de verdad les animo mis hermanas. Yo creo que Dios hizo muy especiales a las mujeres de tal manera que les ha dado una sensibilidad extraordinaria. Y yo creo que parte de esa sensibilidad también se refleja en sabiduría. De tal manera que podamos transmitir paciencia. Tal vez esta palabra la he considerado que viene de dos voces, de paz y ciencia. O sea, una paz con conocimiento. ¿Con conocimiento de qué? De quién es Dios. Y el conocer quién es Dios nos da paz. Y entonces se forma la paciencia. Y entonces, algo que podemos aprender en primer lugar es ser pacientes. Tal vez oremos por eso, ¿no? Dios, ayúdame a ser paciente. No es cuando yo quiero, es cuando tú, Señor, consideres el tiempo. ¿Sí? Salmo 123:2 dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Nuestra primera respuesta a un problema debe ser la oración. A veces lo dejamos como último recurso, ¿sí? Pero otra vez, ¿por qué no oramos por paciencia? ¿Verdad? Así como este niño, ¿verdad? O bueno, esta imagen, ¿no? Señor, dame paciencia. Hay gente que me irrita demasiado. Hay que pedirle paciencia a Dios, ¿no? Mire este pensamiento.
Se habla de dos náufragos que se fueron acabando sus provisiones. Uno le dice al otro, supongo que debemos empezar a orar. Y el otro contestó, a tal extremo hemos llegado, así como si la oración fuera lo último, ¿no? El último recurso. No, debe ser el primero. Pero ¿cuánto estamos convencidos de ello? Piense en este momento. No necesariamente en un problema. Piense en algo que le gustaría hacer. Ah, bueno, ojo, para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Qué le gustaría hacer? Bueno, ¿por qué no ponerlo en las manos de Dios? La oración desarrolla importantes cualidades en nuestra vida. No solo es la paciencia, sino en segundo lugar nos enseña una perspectiva verdadera o correcta. Quien ha viajado en avión se ha dado cuenta que se ve distinto desde arriba, un panorama más amplio. Dios ve el final de las cosas, no solo el principio. No solo ve una parte de nuestra vida, Él ve todo. Pensándolo así, nuestra perspectiva de las cosas y de la vida misma cambia. Nosotros muchas veces vemos nada más hacia un cierto límite, por eso se nos compara con ovejas que solamente vemos hacia abajo, ¿no? Entonces, Dios está viendo hasta el futuro, Dios está viendo el final. Y muchas veces por eso nos dice, espera, ten paciencia. Muchas veces nos dice no para protegernos, a veces hasta de nosotros mismos. Pero muchas veces Dios nos dice, sí, cómo no, desde luego, ahí está. Pero entonces, no solamente aprendemos o necesitamos aprender a ser pacientes, sino también a tener una perspectiva verdadera o correcta de las cosas. Ver con los ojos de Dios. Tercero, la oración nos da un sentido de paz. Filipenses 4, 6 al 7, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Ve al versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nehemías oró 120 días antes de empezar el proyecto de reconstrucción de los muros en Jerusalén. Ahí, según Nehemías 1:1, en el mes de Quisleu empezó a orar y terminó, bueno, el mes de Quisleu que corresponde a diciembre, y terminó, según el capítulo 2, versículo 1, en el mes de Nisán, que corresponde al mes de abril. ¿Sí? Entonces, haga cuentas. ¿Sí? Esto equivaldría a 4 meses. Los muros fueron edificados en 52 días, 2 meses. Oró 2 veces más del tiempo de lo que trabajó. Oró 4 meses para terminar el trabajo en 2 meses. Créame, esto hasta a mí mismo me está dejando mucha enseñanza y recordando muchas cosas que puedo decir, ya las sé, ya las sabía, pero que muchas veces se nos olvida. Muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, siendo que Dios nos quiere ayudar. Nehemías 6:15 dice, con frecuencia nuestros fracasos, ahí en Nehemías 6:15 nos dice que oró 2 veces más tiempo de lo que trabajó, ¿sí? Con frecuencia nuestros fracasos se deben, ¿sabe qué? A la falta de oración, ¿sí? Sí, de verdad, o sea, el tema del libro, acuérdese, es enfrentando los problemas de la vida. Y sabemos que esta vida tiene o está llena de problemas. Pero aunque lo sabemos, dejamos la oración para el último, para el final. Entonces, si nos damos cuenta que estamos haciendo mal las cosas porque no estamos en primer lugar orando, bueno, cambiemos, ¿sí? Pongamos primero en oración las cosas y después veamos cómo se van resolviendo o cómo Dios nos va dirigiendo, ¿sí? Mire, ya para ir terminando, la idea es hacer una plantilla de oración. Por ejemplo, un plan para orar con peticiones escritas. Sí, muchas veces dejamos las cosas a la memoria, ¿no? Entonces, gracias a Dios ahora, por ejemplo, por la hermana Vero Palacios,
que ha estado tomando en serio este tiempo de oración y está llevando la lista de oración y eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque entonces llega la lista de oración y sabemos por qué vamos a orar, ¿sí? Entonces eso sería como un plan para orar con peticiones escritas. He observado que ella, por ejemplo, ¿cómo se puede decir? Ha puesto las peticiones, a lo mejor ahí, de acuerdo a la necesidad, ¿no? Por salud, por salvación, algún problema difícil y así las ha ido seleccionando. Y eso nos ayuda, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos tener un plan personal para orar con peticiones escritas, ¿sí? También un registro de respuestas a las oraciones. ¿Por qué un registro de respuestas? Porque otra vez, ¿no? Esto nos incentiva, nos anima, nos motiva a darnos cuenta que Dios nos responde y eso nos anima a seguir orando, ¿sí? Muchas veces por eso nos desanimamos y dejamos de orar, porque pensamos, no, Dios ni me oye, ni me escucha, ¿no? Bueno, ya vimos que primero hay que revisar bien y confesar y ponernos a cuentas con Él. Pero bueno, sería llevar un registro de respuestas a las oraciones y darnos cuenta cómo Dios nos va contestando. Vuelvo al ejemplo de esa película de Cuarto de Guerra, quienes tuvieron oportunidad de verlo, ¿no? De una mujer que se encerraba ahí en su closet y en la pared empezó a pegar las peticiones, ¿sí? Y no solo las peticiones, sino las respuestas. Y eso le motivaba más a seguir orando. Situaciones difíciles de la vida. Mire, déjeme decirle, bueno, desde luego el mérito no es para mí. El mérito es de Dios, ¿sí? Veo a veces personas en conflicto, en dificultades. Y créame, lo único que yo puedo hacer es orar, es pedirle a Dios ayuda. Y cuando veo la respuesta de Dios de manera positiva, sobre todo, de manera pues que se torna en bendición. Inmediatamente recuerdo ahí el libro de Daniel en el capítulo 4, me parece que el versículo 12, cuando el rey Nabucodonosor ora y dice, conviene que yo declare las maravillas y señales que el Señor ha hecho conmigo. Fíjese, Nabucodonosor fue el que dijo esto. Nabucodonosor no era judío, no era creyente en Dios, pero creyó en Dios. Y dijo, conviene que yo declare las maravillas y señales que el Señor ha hecho conmigo. Dios humilló a Nabucodonosor. Y una vez que Nabucodonosor se dio cuenta del Dios de Daniel, por eso dijo, conviene que yo declare las maravillas y señales que el Señor ha hecho conmigo. Mire, veo muchas veces situaciones difíciles de hermanos y a veces simplemente es Dios, pues yo no sé cómo les puedes ayudar, pero sé que les puedes ayudar. ¿Sí? Y veo que Dios va ayudando, pero muchas veces nosotros nos quedamos callados. No decimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida o lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Y creo que ahí estamos fallando. Deberíamos también hacer como Nabucodonosor. Declarar, decir, hablar. Dios hizo esto en mi vida. Dios contestó esto en mi vida. ¿Sí? Pero entonces, esto es parte de, pues ahí anotar las situaciones difíciles donde Dios nos va contestando. Mire, hay 5 desafíos. 5 desafíos. Número 1, asignar una hora y tiempo para orar. ¿Sí? Bueno, creo que muchas veces fallamos en esto, ¿no? Lo dejamos para cuando tenemos tiempo. Y bueno, desde ahí creo que tenemos que corregir y decir, Dios, perdóname y ayúdame a poner una hora y un tiempo para orar. ¿Sí? Un tiempo para dedicarlo a ti. 2, determinar un lugar específico. Bueno, no solamente una hora y un tiempo, o casi lo mismo, ¿no? Una hora y tiempo, creo que es lo mismo, pero un lugar específico. En esa película de Cuarto de Guerra, les digo que esta mujer empezó a agarrar ese closet y se encerraba. Y ahí se metía a orar. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no empezar ahí con unos minutos? Unos minutos personales con Dios. ¿Sí? De tal manera que podamos hacer una cita con Dios. Número 3, orar en base a una promesa. Recuerda que Nehemías oró en base a una promesa. Acuérdate, Señor.
que tú prometiste que si nos arrepentíamos. ¿Sí? Para eso es importante leer. Vuelvo a insistir, he estado ahí, bueno, con el círculo de lectura, el grupo de oración, ya se han añadido 22 personas, que bueno, el propósito para algunas personas, un hermano me decía así como que, bueno, no le ve mucho chiste, ¿no? Bueno, yo le veo mucho chiste. ¿Por qué? Porque nos cuesta leer. O al menos hay muchos que nos cuesta leer. Yo tengo que leer muchas cosas, no solamente la Biblia. Tengo que leer, por ejemplo, cosas de gobernación, ¿sí? Tengo que leer, bueno, a veces hasta periódico o información de qué está pasando en el mundo. Tengo que leer en internet. Bueno, a lo mejor es un poquito fácil, ¿no? Agarrar la computadora y abrir. A veces estamos nada más viendo cualquier cosa, ¿no? Pero leamos, pero cosas que nos nutran, que nos informen, que nos animen. Y entonces ese grupo de lectura, pues es con el propósito de fomentar el hábito de leer. A mí me está ayudando, porque también me exige que yo lea antes que los hermanos lean. ¿Sí? Pero bueno, entonces esto es resultado de orar en base a una promesa. De momento, si yo le digo, a ver, piensa en una promesa ahorita, a lo mejor dice, ay, pues no me acuerdo, ¿no? Bueno, pues nos hace falta leer. ¿Sí? Número 4, tener una lista de peticiones para orar. Bueno, ya vuelvo a repetir, la hermana Vero Palacios nos está ayudando con una lista de peticiones, pero mejor podemos tener una lista personal, ¿sí? Una lista personal. ¿Cuántas peticiones personales tendríamos para Dios? Cantidad de peticiones, ¿no? ¿Sí? Por la familia, por los hijos, por el esposo, por la esposa, por la salud, por esto, por lo otro, o sea, cantidad. Bueno, hagamos una lista de peticiones y veamos lo que Dios hace. Y en quinto lugar, buscar una compañera de oración. Sí, entre mujeres, entre ustedes, busquen a una hermana a quien le tengan confianza. Y les desafío a esto. Quiero animarles a esto. Así como en aquella ocasión que para mí está muy presente cuando Dios me respondió de una manera extraordinaria si yo debería seguir estudiando o no, pues puesto que tenía una deuda y si no pagaba yo esa deuda, ya no podía continuar. Y para mí fue extraordinario cómo Dios respondió. No solamente fue el dinero o la cantidad que yo debía y que de una manera extraordinaria se pagó, sino fue la respuesta de sigue estudiando. ¿Sí me explico? ¿Cuál es su mayor petición en este momento? ¿Cuál es su más grande problema en este momento? Puede ser el esposo, puede ser alguien de la familia, puede ser algún hijo, puede ser la salud, puede ser la economía, trabajo. Bueno, ¿por qué no entre ustedes buscan una compañera de oración por alguna petición específica? Y empiece con una petición. Pídale paciencia a Dios. Diga, Dios, dame paciencia para esperar tu respuesta. Si me dices que no, ayúdame a discernir tu respuesta de no. Si me dices que espere, dame paciencia. Y si Dios le responde inmediatamente, le animo a que usted lo diga, lo comente. Mire, acabo de pasar por una situación, o acabamos de pasar como familia, se me descompuso el carro. Sí, reconozco, pues obviamente yo fallo muchas veces por exceso de mantenimiento, ¿no? Pero a veces ese exceso de mantenimiento no es a veces mera negligencia, a veces es no tener el dinero en el momento, ¿sí? Y bueno, reconozco que a lo mejor lejos de orar, vuelvo a lo que decía yo hace rato, a veces tratamos nosotros de resolver los problemas, ¿no? Y digo, no tengo dinero después, ¿no? Cuando lo tenga. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Se descompuso el carro. No se imagina el costo en el que salió. De verdad. Si se lo digo, se espanta. Pero sabe, lo que hice fue Dios, ayúdame. Y gloria a Dios porque Él ayudó. Él ayudó. ¿Sí? Y de verdad salió la ayuda de diferentes lugares, de diferentes hermanos. Es más, un hermano que ni siquiera
vamos, tiene rato que ni me acordaba de él. Y una vez ahí estaba yo en el Messenger, me saluda. Hola, ¿cómo estás? Y todo. Este hermano está en Estados Unidos. Me mandó una pequeña ofrenda. Y digo pequeña porque a lo mejor en Estados Unidos, pues, puede ser que no fue gran cosa lo que me mandó. Pero para mí fue mucho. Y fue parte de esa ayuda. Y así como él, varios hermanos, hermano, te ayudo con esto, te apoyo con esto. Y gracias a Dios ahí va saliendo. Ahora mismo tengo otra petición para Dios. No se las voy a decir. Pero cuando Dios dé la respuesta, se los voy a decir. ¿Sí? Conviene que yo declare las maravillas y señales que el Señor ha hecho conmigo. Así es que no nos quedemos con la bendición. Compartamos lo que Dios hace en respuesta a las oraciones. Y si Dios, pensamos que Dios no responde a nuestras oraciones, no es que Él no quiera. Pensemos, ¿qué estorba en mi vida para que Dios responda? ¿Sí? ¿Está de acuerdo en aceptar el reto? Piense en una necesidad grande en este momento. Y si es económica, antes de que piense a quién le pido prestado, ¿por qué no le pide a Dios prestado? Y no prestado. ¿Por qué no le pide a Dios ayuda? Yo empecé a hacer un poquito esto y le estoy pidiendo una ayuda específica a Dios. Otra vez, cuando esto se pueda dar o cuando Dios responda, ya sea que me diga que no, que me diga que espere, o que Dios responda en sí, se los voy a comentar. Se los prometo. ¿Sí? Pero también le animo a que si Dios le va respondiendo, ahí en el WhatsApp, en el grupo de oración, diga, Dios me contestó con esto. ¿Sí? Y no siempre nos va a decir que sí a todo. Pero, bueno, le animo en el punto 5, buscar una compañera de oración. Y solamente con esa persona comparta ese motivo de oración. Y cuando Dios responda, compártalo con el grupo, compártalo con todos o con todas, para motivarnos y animarnos a seguir buscando a Dios en oración. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor, porque, Padre, tú eres muy real y quieres, Señor, en esa comunión con cada uno de nosotros, quieres mostrarnos qué tan real y qué tan cercano estás de nosotros. A tal grado que nos dices que nos acerquemos al trono de tu gracia con toda confianza. Señor, tú conoces la vida de mis hermanas. Sabes lo que cada quien está viviendo y lo que está pasando y lo que cada quien está pensando y quisiera. Señor, motívanos a buscarte. Motívanos, Señor, de tal manera que veamos de una manera tangible tus respuestas a nuestra vida y que nuestra vida pueda crecer, que podamos espiritualmente madurar y crecer. A tal grado, Señor, que si de alguna cosa no nos vamos a arrepentir, es de haber puesto nuestra confianza en ti. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, muchas gracias. Dios les bendiga. Fue una bonita oportunidad el poder compartir con ustedes este tema. Dios les bendiga. Estamos en contacto y compartamos lo que Dios va a hacer o está haciendo en nuestra vida. Dios les bendiga.